Hola, bienvenidos a una nueva edición de Estilo Humano. Esta semana vamos a estar hablando sobre el plástico, algo que obviamente hoy en día se ha visto un poquito controversial por todo el tema de los océanos, todo el tema del medio ambiente y el impacto que ha tenido nuestra era del plástico, como se le dice hoy en día, porque básicamente todo nuestro alrededor está hecho de eso. Y a diferencia de los otros materiales que hemos visto que existen desde la antigüedad, el plástico en realidad es bastante actual, más o menos a finales del siglo XIX. En principio con Charles Goodyear, que fue el que primero utilizó una goma de caucho natural que al quemar y vulcanizarla creaba entonces básicamente las llantas que conocemos hoy en día, y fue el primer concepto que se tiene de algo parecido al plástico. Luego, un hombre llamado Alexander Parker, también a finales del siglo XIX, crea otro tipo de polímero, mezclando otros tipos de materiales, que también era muy rígido, muy flexible, puede ser utilizado para diferentes materiales y diferentes tipos de piezas, pero tiene un alto costo, así que no funcionaba muy bien, y era una alternativa, como digo, a los elementos naturales, que básicamente la creación de plástico viene a raíz de eso, no utilizar que si el algodón, que si el cuero, que si materiales que se utilizaban en el día a día y poder tener una versión mucho más económica y mucho más utilizable. Parker creó la parquesina, que era básicamente nitrato de celulosa y, como digo, era muy costoso y no muy práctico. En el año 1868, una empresa que hacía bolas de billar de marfil hizo un concurso para poder tener opciones diferentes y que la gente le diera opciones diferentes de poder hacer sus bolas de billar que no fueran de marfil, porque obviamente había una escasez en el mundo y por todo el otro tema también que hay ecológico. Y un chico llamado Wyatt utilizó entonces el concepto del señor Parker o la parquesina, pero lo cambió utilizando el camphor. Era un material que era mucho más práctico y de ahí se empezó a utilizar por primera vez algo parecido al plástico que utilizamos hoy en día. De ahí se empezó a desarrollar muchísimo más, diferentes tipos de tendencias, por ejemplo, como la baquelina, y también científicos, por ejemplo, como Staudinger en Alemania, empezaron a crear conceptos de moléculas más grandes, y de ahí se empezaron a crear, más que todo hacia inicios del siglo XX, opciones para ser utilizado en radios, en teléfonos, en cosas inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, en los aviones, utilizar el nylon, que es otro tipo de estructura plástica, en, por ejemplo, paracaídas, y de ahí obviamente la revolución cambió por completo, principalmente entre los años 30 y 40, y de ahí se ha ido desarrollando cada vez más hasta el plástico que utilizamos hoy en día. Pero como digo, a diferencia de otros materiales que hemos visto aquí en el programa, el plástico es uno de los más actuales. Un tipo de utilización del plástico son para los muebles, tanto así que hay una silla muy popular llamada el monobloc, que es la que conocemos, por ejemplo, como la silla que utilizamos en el patio, la típica silla blanca, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero en el año 1948 fue cuando se empezó a conocer por primera vez una silla, y de ahí, bueno, siguieron todos los otros tipos de elementos de decoración hecha de plástico que se hacía de forma masiva, básicamente con los diseñadores Tames y Eero Saaringer, que eran diseñadores, bueno, de diferentes países pero radicados en los Estados Unidos, que crean este diseño, que es una silla económica y que ganó un premio de Low Cost Furniture en el Museo de Nueva York en el año 1948, y básicamente esta silla es la primera en hacerse de una manera masiva. La primera silla parecida al monobloc, que es como le digo, que son las sillas estas que utilizamos en el jardín, se llama Pantone, y fue creada también con este concepto de algo ligero y muy utilizable. Pero fue en el año 1972 que un diseñador llamado Henry Masonet crea la primera silla parecida a la que vemos hoy en día, el monobloc, que era súper ligera, que era apilable, o sea que podías poner varias sillas una encima de la otra, y de ahí entonces saca el diseño a la que conocemos hoy en día. Y bueno, para ver diferentes tipos de muebles que hay hoy en día de plástico, ya sea transparentes, de diferentes colores, e inclusive cosas que podemos utilizar en nuestro hogar para decoración, fuimos a Kennedy Home para ver qué es lo que han traído nuevo. Nos encontramos ahorita en Kennedy Home porque además de tener muchas cosas de plástico como sillas y mesas y cosas de hogar, por ejemplo, también tiene algo súper lindo que son los muebles de exteriores, que hoy en día la gran mayoría está hecho de plástico porque obviamente son resistentes al agua, duran mucho más tiempo, son mucho más ligeros que lo que se utilizaba anteriormente, que eran las cosas de paja o de madera, o inclusive con diferentes tipos de
piedras como se hacían en los tiempos antiguos, porque obviamente todos los muebles que tienen que ver con estar afuera y disfrutar de la brisa y del sol han existido al principio de los tiempos. Desde Mesopotamia, luego los egipcios, los romanos y los griegos utilizaban diferentes tipos de materiales naturales para poder estar en el exterior, pero obviamente por la lluvia y por el sol se deterioraban rápidamente. Así que con la industrialización y con la utilización del plástico en los años 40, eso cambia por completo y hoy en día tenemos muebles que parecen inclusive los naturales, pero están hechos de un material que dura mucho más tiempo y es mucho más práctico. Así que vamos a las opciones que tienen aquí en Kennedy Home, como lo digo, algunos que simulan estos elementos naturales como la madera o la paja, y otros que son simplemente ese look de plástico súper lindo y que va a hacer que tus espacios sean muy modernos. Otro tipo de pieza que utilizamos en nuestro día a día y está hecho también de plástico, hoy en día por una razón también de higiene, son los juguetes. Los juguetes, obviamente, los niños han utilizado maneras de poder recrearse desde el principio de los tiempos y ha tenido una connotación interesante psicológica, inclusive de pedagogía más adelante. En la Edad Media se hicieron muy populares las muñecas, fue cuando empezaron particularmente a hacerse de vidrio, inclusive a vestirse como se vestían sus dueños. Así que era una connotación bien interesante esa conexión que había entre la niña y su muñeca o sus juguetes. En el siglo XX, más que todo por una preocupación por la higiene y porque todo sea séptico y que no tenga ningún tipo de bacteria, se empiezan a crear entonces los elementos, los juguetes hechos con plástico, especialmente en los años 30. Se empezaron a hacer de todo tipo de celuloide, de pasta. Y en el año 1948 fue cuando por primera vez se introdujo el plástico para una muñeca. Y de ahí obviamente se pasó toda una revolución, no solamente por su bajo costo, sino también porque se puede hacer en producción masiva. E hizo un cambio por completo en el mundo de los juguetes y también de la pedagogía. De ahí se empezó entonces a juntar un poquito el término de hacer juguetes que le enseñaran también cosas a los niños. Un dato curioso, en los años 50, Mr. Potato o Señor Patata fue el primer juguete que salió en la televisión, y en los años 70 este juguete creció y fue cuando se hizo completamente de plástico. Y para conocer lo más nuevo en tecnología de juguetes y cosas para los niños, vamos a ir a la nueva tienda Fifi's Kids Concept Store en Alta Plaza. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Patricia Heredia. Soy socia y fundadora de Fifi Kids Concept Store y estamos ahora mismo en nuestra sede Alta Plaza. Bueno, en Fifi nos enfocamos básicamente en buscar juguetes, objetos infantiles que vengan acompañados de muchas otras cosas más que su aspecto, que nos permitan brindarle a nuestros hijos seguridad, aparte de eso que les preste y les funcione para desarrollar su motricidad tanto fina como gruesa, les permita usar muchísimo su imaginación. Pues viendo esto nos enfocamos en un mercado de marcas en su mayoría europeas. Muchas de nuestras marcas provienen de Holanda, de Dinamarca. Dichos países vienen siendo ahora mismo como que las bases del nuevo diseño, donde se están produciendo productos de materiales muy nobles, que son sumamente seguros para nuestros niños. Los padres que visitan Fifi
básicamente buscan productos donde ellos puedan optimizar dicho gasto. No es solamente comprar un juguete por comprarlo para llenarnos de muchísimas piezas regadas por allí, o juguetes que sencillamente lo único que pueden hacer es alterar a nuestros niños. Estos padres vienen buscando productos que les sirvan más allá de decorar, de llamar su atención, que les permita usar su imaginación. Son productos nobles, que no representan ningún peligro para ellos, libres de BPA. Por ejemplo, estas lámparas, no solamente para decorar, sino que también son conocidas como las lamparitas o el amiguito quita miedo, porque acompañan a nuestros niños a la hora de dormir solitos. Entonces, pues, cuando tú ves un producto de estos que no solamente te brinda decoración, que es una luminaria, sino que aparte de eso te ayuda a quitar o contrarrestar un poquito los miedos de tu chiquito a la hora de dormir, pues tú dices, vaya, esto es un gasto que muy bien podemos hacer con total tranquilidad. Utilizan unas baterías súper pequeñas, es luz LED, o sea que nunca va a calentar, no se va a derretir el plástico en ningún momento. Es un plástico que cede fácilmente al tacto, de una textura súper suave, por lo tanto nuestros niños no corren ningún peligro al estar expuestos a ellos. Aparte que los pigmentos de las facciones, como por ejemplo el patito, los ojitos, el piquito, tienen pigmentos que no son tóxicos para los niños. Entonces, pues estamos frente a un producto que muy bien puede acompañar a los niños a la hora de dormir. En nuestras redes sociales, en Instagram, nos pueden buscar por Fifi Kids Concept Store y allí pueden ver toda nuestra galería de productos. Siempre estamos ofreciendo algún tipo de consejo de qué comprar, qué no comprar, y pues los esperamos, tanto en Alta Plaza como en Atrio Mall Costa del Este. Las uñas acrílicas, la verdad es que es algo que se utiliza hoy en día un montón. Muchas chicas quieren tener esta manera de tener las uñas largas, súper lindas, súper ligeras, que no molesten mucho. Obviamente la tecnología ha cambiado bastante a través del tiempo. Empezó en realidad en los años 50 esta idea de tener las uñas largas y que se vean mucho más bonitas en las mujeres. Inclusive algunas, y antes que naciera el tema del acrílico, algunas mujeres o algunos salones de belleza utilizaban las uñas cortadas y se las pegaban en las puntas de los dedos y de ahí los cubrían con papel. Y entonces de esa manera alargaban las uñas de una manera no natural porque muchas no les crecían. Pero en el año 1957, y fue por completo error, un dentista, porque obviamente la celuloide, como la conocimos en la historia, el celuloide se utilizaba para una resina, para básicamente ponerlo en los dientes. Y este señor se había roto una uña y entonces decidió utilizar este polvo de celuloide que utilizaba para los dientes para poder reparar su uña. Y vio que funcionaba súper bien. Y de ahí fue toda una revolución. Empezaron a utilizarse en los salones de belleza. Se llamaba el patinel y básicamente era porque una señora llamada Patricia Steele era la que hacía las demostraciones en los salones de belleza, como digo, después del año 1957. En los años 70 vuelve entonces una teoría de utilizarlas un poquito más naturales y empiezan a utilizarse también de manera cuadrada. Pero básicamente el nacimiento de las uñas acrílicas que conocemos hoy en día vino por un error de un dentista en el año 1957. En la actualidad se utilizan tanto geles, poligel, acrílicos, deep power para trabajar las uñas esculpidas. Las uñas esculpidas básicamente son aquellas que se hacen desde cero con gel o acrílico. Deep power también, una nueva técnica. Se coloca en el borde de la uña natural una forma para esculpir o molde que es parecido a una calcomanía. Luego aplicamos el producto entre el molde y la uña natural. Se moldea para dar longitud y formas deseadas. Cuando se seca, se retira el molde para posteriormente limar, pulir y decorar.
Lo nuevo en las uñas es Deep Power. Deep Power podemos usarlo en uña natural, tanto en extensiones de uñas acrílicas. Aplicamos una base de unos paso a paso que trae los productos, metemos el dedo en el polvo y es un procedimiento muy rápido, inoloro, y seca las uñas sin lámpara, limamos, pulimos y decoramos. Pueden seguirnos por Instagram a De Uñas Villaporras Panamá. Visítanos, aprovecha nuestras promociones. Estamos ubicados en Villaporras, Plaza Ledacón, primer piso, arriba de Atanasio. Para citas y consultas nos puedes llamar al 209-1465 y al 6452-2066. Raincoats son algo que fueron muy populares en los años 70 y 80, pero esta manera de querer protegerse de la lluvia ha existido desde la prehistoria y el hombre más primitivo. Los egipcios enceraban el lino y aceitaban el papiro para poder protegerse de la lluvia. Lo primero que se conoce como la flexibilidad esta que tiene el impermeable es en realidad en Sudamérica con los indígenas. Cuando vinieron los españoles, ellos veían cómo los indígenas utilizaban una especie de resina blanca que salía de los árboles y de esa manera se lo untaban en todo, se untaban en los sombreros, los españoles, en su ropa. Obviamente, como digo, los indígenas lo utilizaban encima de su vestuario. Lo bueno era que no se ponía muy rígido y por eso podían utilizarlo, pero sí se ponía muy pegajoso cuando iban pasando las horas por el calor, así que obviamente terminaba el día y tenían básicamente todo pegado encima de ellos y eso no era muy práctico con la vestimenta que ellos utilizaban los españoles. Fue entonces en el año 1823 en Glasgow que un señor llamado Mackintosh, de apellido Mackintosh, empezó a pegar el caucho con nafta de una manera que sí tuviera esa flexibilidad, pero no tuviera mal olor, y así crear entonces el impermeable como lo conocemos hoy en día. Pero luego esa fábrica fue vendida a un señor llamado Hancock, de apellido, que lo hacía en Manchester. Pudo hacer el cambio del impermeable y hacer uno que fuera mucho más práctico y mucho más flexible, que no oliera mal, básicamente. De ahí es lo que hemos utilizado hasta hoy en día. Hay diferentes versiones, diferentes tipos de materiales de plástico, obviamente con la tecnología, pero su base fue, en realidad, lo más natural posible. Nos encontramos en Undercover Boots en Casco Viejo, que son famosos por, obviamente, sus botas de lluvia de plástico que hemos hablado anteriormente, pero también tienen otras cosas. Por ejemplo, este tipo de cositas súper lindas y las colecciones que han hecho para Fashion Week. Pero también tienen raincoats o impermeables, que son súper lindos, súper ligeros, súper prácticos. Y les voy a mostrar cómo pueden tener diferentes opciones para usar en su día a día y no necesariamente sentir que tienes esta cosa súper pesada puesta y que te vas a sentir incómodo. Y que muchas veces es hasta más práctico que tener un paraguas en la mano. Tienes esto puesto, caminas por la calle y puedes inclusive meterlo dentro de tu vestuario si te gustan las cosas un poquito diferentes. Así que vamos a ver los diferentes modelos que tienen aquí en Undercover Boots.
Zapatos de plástico. En lo particular, soy fan, porque obviamente en nuestro país que llueve tanto, tener un par de zapatos de plástico que no se mojen es algo fenomenal. La historia de los zapatos de plástico viene muy de la mano con la historia del plástico en sí. En los años 40, con el racionamiento que había de cuero y otros materiales durante la Segunda Guerra Mundial, empiezan a crearse versiones un poquito diferentes del cuero, o lo que es el cuero vegano, o lo que es la cuerina, que en cierta parte tiene mucho que ver también con el plástico, y empiezan entonces a crearse estas versiones un poquito diferentes. Luego, en los años 80 fue cuando finalmente tuvo muchísima fuerza. Algunos dicen que fue en Brasil, que luego obviamente es el precursor de marcas como Melissa y otras que son las más famosas del plástico, y también las Jelly Sandals. La primera versión de estas tenían, o los Jelly Sandals tenían la suela de madera, pero tenían las tiras hechas de plástico, y luego se empezaban a crear unos zapatitos que le llamaban los Peekaboo, que básicamente tenían todo el pie cubierto con los deditos afuera salidos. Se dice que en el año 1982 se vendieron 520 millones de zapatos jelly o de zapatitos de plástico, y en verdad el boom más grande fue cuando en el año 1983 Bloomingdale's compró 2.400 versiones de estos Jelly Sandals de una marca brasilera que era en el momento la pionera de este tipo de zapatos, y eran diferentes modelos, y de ahí, como digo, fue explotado. Hoy en día muchísimas marcas son conocidas por hacer los zapatos de plástico, súper lindos, súper resistentes, donde el pie puede respirar, donde puede ser utilizado de manera moda. En lo personal me gustan porque son repelentes al agua, así que qué mejor que eso. Como podemos ver, el plástico ha sido creado básicamente como una necesidad para sustituir todos esos materiales naturales, como el algodón, como la seda, como el cuero, que en realidad, por un lado, por una cuestión de naturaleza y de poder proteger el medio ambiente, y otro también para que sea más barato y más resistente. El plástico siempre fue más flexible, más rígido, más utilizable, para repeler el agua, o sea, muchas cosas que lo hacen bajo costo y también práctico para nuestro día a día. Mi nombre es Debbie Kuzniecki y nos vemos entonces en una próxima versión de Estilo Humano.